es que se le está dando mucho más importancia, y digo mucho más importancia, aunque en número todavía no, a los jugadores que están trayendo de afuera, ¿verdad? Y yo siento que una selección no debe estar cerrada a nadie. En ese sentido, yo creo que si alguien es lo suficientemente bueno y va a aportar, está bien que venga de donde sea, no hay ningún problema. El punto es que la mayoría están viniendo de la USL o esa segunda de Estados Unidos, que le han cambiado nombre ya en varias ocasiones. Y esa no es la mejor liga. O sea, hablan de que la liga aquí no sirve, pero yo creo que hay que hacer una aclaración. En cuanto a competitividad, yo creo que es mejor nuestra liga que esa USL, como ellos le llaman ahorita. Claro, en infraestructura no, porque en Estados Unidos cualquier high school o cualquier colegio, ya no, las universidades ya no digamos, tienen mejor infraestructura que cualquier equipo, no solo de aquí, sino que Centroamérica, ajá, correcto. Entonces, o sea, si vamos a hablar de infraestructura, sí, ahí no hay nada que hacer, pero la infraestructura no te da la calidad de una liga, no te da la calidad de los jugadores. Distinto es la MLS. Pero ¿cuántos tenemos de la MLS? 2, 3 jugadores, correcto. Y muchos de ellos ni juegan siquiera, en la MLS están banqueando. Pero están ahí, están en una liga competitiva. Entonces, el punto es que se empieza ya a ver esa división porque uno habla con jugadores y que efectivamente no hay esa, aún del cuerpo técnico, siempre hay como una preferencia hacia los que vienen de afuera, que ellos traen y que están más identificados, que con los jugadores de acá. Entonces, esa es una lástima, porque al final, si no se toma conciencia de eso, vamos a terminar mal, ¿verdad? Y yo creo que en alguna medida, o sea, en los últimos partidos, con las últimas convocatorias, hemos visto que la selección ha bajado a lo que mostró en un inicio, en el proceso para llegar y clasificar a la octagonal, como en la Copa Oro. Sí, es que sí, sin duda, por ejemplo, si nos ponemos a hablar de infraestructura desde el aspecto inverso de lo que lo hemos visto, desde un enfoque diferente, debería de ser a estas alturas México y Estados Unidos estar ahí en semifinales de Copa del Mundo, si hablamos de infraestructura. Claro. Tiene incluso campeones del mundo, porque tiene mejor infraestructura que equipos sudamericanos que ya han sido campeones. Entonces, definitivamente la infraestructura no te da el potencial necesariamente para tener una selección ganadora, campeona del mundo. No, es importante sin duda para hacer una comparación en relación a la segunda división o la USL de Estados Unidos con nuestra liga. Es importante la infraestructura, tener buenos terrenos de juego, buenas instalaciones, pero eso estamos hablando para el desarrollo del fútbol. Para tener una selección competitiva son dos aspectos completamente diferentes, que son vinculantes definitivamente, sí, y eso es lo que tenemos que entender. Lo otro, como decía yo, por ejemplo, que ese tema de que tengamos que, creo yo que ahora hay división entre el aficionado, entre aquel aficionado que a pesar de todas las vicisitudes que tiene nuestra liga, se identifica con nuestro fútbol, tiene identidad con sus equipos en primera división, con esta liga. Ya tenemos ese grupo de aficionados que no ven bien ese enfoque de que nuestra liga no sirve y que hay inclusive mejores talentos en la USL con vínculos salvadoreños. Creo yo que esa división, ese tema está ahí en la mesa, en discusión cuando hablamos de selección. Y eso, ¿quién lo ha generado? Es la pregunta. No es el aficionado, porque si no recordemos en la época de los jugadores, en la época de Milovan de Joric, que hasta se nacionalizó que a De Melo, Israel Castrofranco, a Vladan Bisevic, y la gente estaba muy contenta con la nacionalización de esos jugadores. ¿Por qué? Porque representaban a El Salvador, estaban dispuestos a defender los colores, ya no digamos en este caso con los jugadores que radican en el extranjero, que tienen un vínculo sanguíneo con los salvadoreños, tienen mayor identidad. Entonces no hay necesidad de generar esa división entre
entre dos estructuras, entre dos ligas y hacer ver que una es mejor que la otra. Creo que la gente no es que desconozca que hay mejores condiciones en otras partes. El tema es, como dijo Lisandro, y comparto ese punto, en el sentido de que en la selección deben de estar los mejores. Y si El Salvador tiene 25 jugadores en el extranjero, que son los que se necesitan para conformar la mejor selección, la que tenga mejor competitividad y representatividad en las diferentes competiciones, yo creo que nadie pondría nada en discusión. Pero, por ejemplo, ves que hay jugadores que en partidos importantes de la USL le han dado oportunidad en selección, en esta octagonal, y hay muchachos con potencial, con características para desarrollarse aquí de primera para la liga, para la selección, y no se les dan 5 minutos. Entonces como que no, hay una incoherencia en ese aspecto, ¿verdad? Entonces al final pareciese que el tema va por la confianza que yo tenga de unos elementos a los otros, porque si yo no será entonces que no tenemos la capacidad de distinguir que si un jugador no ha sido formado bajo la metodología, bajo la estructura que yo manejo, no es buen jugador. Entonces el problema no es del jugador, porque el que le corresponde identificar el talento tiene que tener la capacidad de, indistintamente de una estructura donde haya formado el jugador, ver si este jugador tiene potencial, características que yo puedo potenciar, desarrollar y que puedan contribuir a selección, por ejemplo. Yo tengo una duda también, y me surge la duda porque realmente mucho se habló también acerca de esto, de la falta de experiencia de alguien como Hugo Pérez para poder tener una selección a su cargo. ¿Será que el técnico no conoce muy bien también a los jugadores locales? No, eso no pasa por ahí, Zuli, porque tiempo ha tenido, o si tuviera la voluntad, no, más bien es lo que no ha tenido. Es que a eso voy, se ha tomado el tiempo de conocer el fútbol nacional. Mira, yo siento que él partió de una premisa equivocada, y es de infraestructura. Entonces, como allá la infraestructura es mejor, entonces los jugadores tienen que ser mejores, y eso es una premisa falsa, porque ¿qué tanto conocen estos jugadores de Cuscatlán, el buen jugador se hace en la calle. Tú tenés Maradona, ¿dónde salió Maradona? Sí, en la calle. Y Messi, ¿no han visto cuando estaba en Argentina, en la canchita de barro que jugaba? Es que ahí es donde se hacen los jugadores talentosos. Entonces no es cuestión de infraestructura, claro. La infraestructura te hace ser más profesional, te va creando aquella conciencia de que tú tenés que también tener cierto comportamiento correcto. Porque aunque la gente no lo entienda, es cierto. La vez pasada entré en una polémica con aficionados por la forma en cómo se presentó el técnico de la selección en una entrevista, con la cachucha para atrás, que parecía bien desagradable la imagen como autoridad en ese momento. Pero es que el profesionalismo lo demostrás en eso, en tu imagen, para eso ayuda la infraestructura, para que tú vayas creciendo, claro, con modales, con educación, que todo eso es fundamental. Porque tú estás acostumbrado a la idiosincrasia nuestra, pero si tú vas a querer salir, anda a México nada más. Y mira, los directivos todos son profesionales, claro, con sus oficinas bien montadas, tipos bien educados. Entonces, si tú vas todo arañoso, ¿crees que te van a hacer caso? No, correcto. Entonces, para eso es que la infraestructura te educa a ser una persona distinta. Pero eso es hasta ahí. De ahí la calidad ya te la dan tus condiciones. Correcto. Si tú no tenés condiciones, por más que te preparen, nunca vas a pasar de nada. Pero si tenés condiciones, entonces sí. Y ahí esas condiciones se van puliendo, se van agrandando en la medida que empeces a competir. Y por eso es que yo insisto, la competitividad de esta liga, más allá de sus deficiencias de infraestructura, es mucho más que la competitividad en una liga donde tienen infraestructura, pero no tienen ese calor, esa garra, esa pasión que aquí se tiene. O sea, yo así lo veo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha dado todo esto, ¿verdad? Y es una lástima, porque creo que si no se reenfoca
en un sentido más de lo que somos nosotros, y que los que verdaderamente van a luchar son los que están día a día, que van en bus a sus entrenos porque todavía no están en un equipo que les paguen bien, a pesar de las carencias están ahí luchando para ganar un puesto en un equipo. Eso es lo que te va dando ese gen competitivo que al final, si sos bueno, te va a ser exitoso, si no, pues no. Pero es que también, bueno, bien dicen, lo que cuesta es lo que uno valora. Y a veces quizás también, a mí me llama mucho la atención su opinión la vez pasada de la identificación de un jugador utilizando la camiseta de selección nacional. ¿Qué tanto se puede? Y no estoy diciendo que los jugadores extranjeros o los que tienen raíces salvadoreñas no lo sientan o no hayan venido a aportar, pero ¿qué tanto te puedes identificar más allá de lo que ya habíamos visto, veíamos lo que hacía este jugador que tiraba la camiseta por frustración, no de su parte ni capricho, sino que porque realmente se miraba triste por lo que estaba pasando? ¿Qué tanto se puede identificar a un jugador de estos que tiene raíces más no es su gente, no es tu país? Sí, pero fíjate que ahí entras a una valorización que yo creo que no deberíamos de entrar, porque cometeríamos un error. Nosotros tenemos que asumir que todo el que tiene sangre salvadoreña tiene que sentir al país. Lo siente, ¿verdad? Más allá, como dije yo mismo en una de mis intervenciones en las palabras del Presi, de que el hecho fundamental es cuando tú no radicas en el país. O sea, está bien si tú viene un jugador, dos, pero el problema es que nosotros, los que están trayendo, realmente no tienen raíces en el país, distinto en otros países que todos juegan en el extranjero, pero viven en su país, en sus ciudades, con sus vecinos y todo eso. Entonces, es más, ellos están allá deseando venir para encontrarse con eso que han dejado. Pero los que hasta ahorita están trayendo de la USL, esos no viven acá. Es más, sus raíces son allá, sus comunidades están allá, su idiosincrasia es allá, y te das cuenta cómo hablan, las palabras para expresarse que usan, cómo se visten. Es la cultura de ellos en donde ellos viven en Estados Unidos, no es la de acá. Entonces, está bien que sientan la camisa, sí, todos la van a sentir, pero no es la misma identidad. Pero eso, vuelvo y repito, eso al final lo importante es que sientan los colores, que vengan y que se integren y que tengan calidad. El punto es que tú no puedes hacer comparaciones cuando estás en una posición de autoridad entre unos y otros, que es lo que yo siento que está pasando, y no menospreciar a unos porque no entrenan en canchas bien bonitas, y valorar a los que sí entrenan en canchas bien bonitas, y no valorar si tiene mejores condiciones que asumir que porque entrenas en una mejor cancha vas a tener mejores condiciones que otras. Ese es un error fatal. Ahora, ¿por qué estamos hablando de selección de repente y sí, haciendo como una crítica en ese sentido? Porque ahí está el partido El Salvador-Ecuador, ¿verdad? Y creo yo que tiene que ver con el hecho de que, bueno, el aficionado que se identifica con la selección como lo hacemos nosotros también, creo que tiene el derecho de vivir el momento de selección como considere. Yo insisto, de mi parte estoy desencantado porque la selección nacional sí debe de ser un elemento de cohesión de todos los salvadoreños, de unidad, debe de ser un vehículo que nos debe de llevar al desarrollo y de oportunidades de los salvadoreños a través del deporte, completamente de acuerdo. Pero cuando, insisto, ya escuchas esos discursos de poner a un grupo contra el otro, de hacer ver que uno es mejor que el otro y todo eso, pues no estoy completamente de acuerdo, o no estoy de acuerdo definitivamente, ¿verdad? Claro, hay que disfrutar y claro, uno siempre va a querer que nuestro fútbol salga adelante, se desarrolle, que ahora contra Ecuador tengamos un partidazo, que se descubran talentos, que vayan a aportar al fútbol, pero yo no voy a dejar de lado el hecho de que teniendo una selección que va a clasificar al mundial o pensando que vamos a clasificar al mundial, arreglamos todos los procesos, todas las situaciones de nuestro fútbol. No, definitivamente no, ¿verdad? No podemos utilizar o no se puede utilizar la selección para tapar todos los problemas
estructurales de Existen nuestro en el fútbol, nuestros sí. problemas administrativos, los problemas de cómo se maneja la Federación Salvadoreña de Fútbol. Por ejemplo, un claro ejemplo, en los partidos antes de octagonal, partidos amistosos aquí, rápido van los estados financieros de esas situaciones. Hasta el momento no sabemos cómo le ha ido a la selección en términos financieros. Entonces, ahí es donde utilizan que si está todo el mundo obligado a saber eso porque es una entidad privada. Cuando conviene se ve así, cuando no tratan de dar digamos, información a medias, ¿verdad? Entonces, para dar una idea, ¿verdad? Sería interesante saber cómo le ha ido financieramente a la selección en estos partidos Pues yo no creo que mal. de octagonal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no darlo a conocer para tener una idea, ¿verdad? Para que la gente vaya entendiendo la importancia del apoyo a la selección, por ejemplo, y que se está demostrando que se hace un manejo transparente, se da rendición de cuentas en ese sentido. Bueno, esto es lo que estábamos hablando de selección. Nos ampliamos un poquito, solamente para finalizar el tema. ¿Resultado? No, para mí es indiferente. Yo ya no quiero ya Hablar de selección. hablar de selección. Ok, no. ¿Usted? Vamos a ver, interesante el resultado. Para mí sí es interesante, ¿por qué? Porque Ecuador no viene con su mejor selección. Ajá. Pero Ecuador nos puede dar una lección de que sin tener los mejores jugadores, cuando ya tenés una idea de cómo se maneja una estructura de fútbol a nivel de selección, no importa esos aspectos y podés obtener un buen resultado. Yo creo que gana Ecuador 2-1. Mira, yo no toco el marcador porque estos partidos son más para ver tu funcionamiento, más que si ganás o perdés. Entonces, en ese sentido, digo yo que no me interesa el marcador. Ahora, como lo dije yo también anteriormente, todo partido, aunque sean en momentos así, al técnico lo quiere jugar, ¿verdad? Porque de algo le va a servir. Entonces, en ese sentido, pues no, hay que esperar que sí sirva de algo, ¿verdad? Sí. Para ver jugadores que ha llevado y o para que se dé cuenta de otras cosas que están haciendo mal, porque aún de los errores, si tú los sabes ver, ganás. Claro, claro. Entonces, ojalá que para eso sirva, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar entonces rápidamente a los cuartos de final en los partidos de ida todavía. Ayer quedaba el partido entre la de Chalatenango